Un poquitico, bájale, un poquitico, sí. Ahí está. Está bien. Bueno, Dios les bendiga a todos, a nuestros amigos que están en línea, las 332 personas y las 110 en los dos canales. Y gracias por conectarse con nosotros. Lo mismo a los hermanos que estarán conectando en Facebook. Dios les bendiga grandemente. Y lo mismo a los hermanos que mirarán en los 4 canales de YouTube. Enseñanza Bíblica Verdadera, Enseñanza Bíblica Absoluta, el canal de Henry Gutiérrez y el canal del pastor Henry Gutiérrez. Dios les bendiga grandemente a todos. Vamos a hacer la oración y le voy a pedir a la hermana Sandra que nos diría en esta oración. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, donde tú mandas bendición y vida eterna, Señor. Estamos aquí porque queremos saber de ti, queremos que nos hables, que limpies nuestros corazones, Señor, que abres a nuestro corazón, mente, Señor, de espíritu, y nos edifiques, Señor, para el propósito que hemos sido enviados aquí, Señor. Usa al hermano Henry, Padre amado, bendito, para que corra la palabra que fluye en él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, algo muy importante que vamos a tratar hoy es, usted sabe que ya casi todo el enfoque de las enseñanzas bíblicas que yo por lo menos trazo es con un objetivo, ¿ya? Primero, de llevar una vida totalmente en paz consigo mismo y en paz con relación con Dios y en paz con todos los demás. Eso es lo que se persigue, ¿ya? Que la persona disfrute de una paz, de un dominio propio y que pueda disfrutar la vida como Dios nos la ha dado. Y lo otro que se persigue frente a eso es que estamos esperando un arrebatamiento. Entonces queremos llenar los requisitos que Jesucristo pone para que nosotros tengamos esa parte bien clara. Bueno, hay algo que una vez me llamó la atención, un hermano me dice a mí, le digo yo, ¿y usted por qué va a tal lugar? Bueno, yo voy porque es bueno aprender del enemigo. Entonces yo me quedé pensando, ¿aprender del enemigo? Sí, porque cuando uno llega ya sabe uno cómo es, entonces uno ya sabe cómo actuar. Yo dije, no me suena como vi en esa frase. Y entonces de ahí nació el estudio bíblico que voy a dar hoy, que Jesucristo dijo fue a aprender ¿de quién? De mí, no dijo del enemigo. Incluso de Satanás, que es nuestro enemigo, porque ahí tenemos que hacer la diferencia. Nuestro prójimo no es nuestro enemigo. Aunque sean enemigos, nosotros tenemos que decirle como Cristo le dijo a Judas Iscariote, amigo, ¿a qué has venido? Pero en el mundo espiritual sí tenemos un enemigo que se llama ¿qué? Satanás. Y Satanás usa, en el mundo espiritual hay cárceles, hay casas de opresión. Y entonces cuando la persona es entrada en el mundo espiritual en esas cárceles y en esas casas de opresión, la persona no se da cuenta, pero está en un lugar donde la persona cae en un vicio o cae en algo de actitud, de acciones, y no se da cuenta que es algo que está conectado con el mundo espiritual, ¿ya? Entonces Cristo en el mundo espiritual lo que hace es que a los que están en las cárceles se les predica lo que es la apertura a la libertad por la verdad. Y a los que están en las casas de opresión, que son enfermedades, hay cosas rarísimas en el mundo espiritual. Yo una vez, bueno, no tengo que decir esto porque no es propiamente evangelio, pero pude ver que el cáncer de garganta en el mundo espiritual, las personas están amarradas con alambres, como ahorcándolas, el enemigo llega y les hace eso. Y entonces por eso les da cáncer en las gargantas y toda la enfermedad las pone pues a Satanás, ¿ya? Entonces hay cosas así, y esa parte yo quisiera que comenzáramos hoy el estudio bíblico con aprender de mí. ¿Qué debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo? Mateo 11:29. Si lo puede leer el que lo tenga, por favor. Mateo 11:29. ¿Qué debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo?
hermano Noé. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las cosas muy importantes que dice Cristo es aprender de quién, De mí. de mí. Y a nosotros a veces nos cuesta eso. A mí me costó muchas cosas aprender de Cristo. ¿Ya? Una de las cosas más difíciles para mí, y que todavía me es difícil, pero ya por lo menos lo entendí, ¿ya? Es de pronto el que uno no quiera perder ninguna conversación. Porque yo venía pues de un colegio donde estaban todos los estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, con el catedrático Jaime Zuleta, y eran unos debates muy duros. Entonces yo me acostumbré a que tenía que ganar, porque si no ganaba a mí me despedazaban. Entonces esa actitud mía era ¿de qué? De contención. ¿Sí? O sea, yo contendía con la gente y no me importaba, yo los enfrentaba hablando y eran 40 o 50, a mí no me asustaban y me los llevaba todos por delante. Entonces ahí hay una parte que es muy importante, pero yo les ganaba a todos. Y me preguntan ustedes, ¿me gané un alma para Cristo de ellos? Ninguna. O sea que el objetivo lo había que perdido. Porque lo importante, hermano Diego, no es que uno gane conversando, sino el objetivo es que tú te ganes a tus compañeros para Cristo. Que me gane a mí, por eso, para que ese es el objetivo. Pero yo había perdido eso. Entonces por eso Cristo dice, aprended de mí y llevad primero que mi yugo. Y aprended de mí que soy como manso y humilde de corazón. Por eso es que en Timoteo dice, creo que es 3:24, de 2 de Timoteo 3:24, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y claro, una persona humilde es contenciosa, para nada, pero uno no aprende eso tan fácil, eso le cuesta. No sé si es el versículo o lo busca hermano Noel en el internet. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Ya? Para con todos, amable. Y esa es una parte que nosotros la debemos de tener, hermano Diego. No debemos ser contenciosos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos contenciosos? Porque debemos ser ¿qué? Mansos y humildes ¿de qué? De corazón. Y el que es humilde y manso, pues no es contencioso. ¿Ya? Segunda de Timoteo 2:24. 2:24, dije 3:24, es 2:24, puedes leerlo, hermano Noé. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Esa palabra sufrido a mí no me cuadraba, yo siempre lo he dicho, pero ¿por qué sufrido? Eso como que a mí no, pero dice que el amor todo ¿qué? Lo sufre, todo lo sufre. Entonces yo veo algo en una persona y no está todavía al nivel y tengo yo que sufrir. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es así. Vean, mire, Jesucristo para ir a la cruz del Calvario fue por amor a nosotros. Y por amor a nosotros ¿el qué? Él sufrió. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces nosotros, lo que Cristo dice, aprended de mí manso y humilde de corazón, eso lo tenemos que, porque dice, vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Entonces esa es una de las partes más claves para estar en el arrebatamiento. Ahora, ¿qué debemos de oír de Jesucristo para aprenderlos? ¿Qué debemos de oír de Jesucristo para aprender todo este asunto? Porque si a mí me dicen que tengo que aprender, de alguna manera me tienen que enseñar, ¿sí o no? Si Cristo llega y te dice a ti, Diego, tienes que aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero si nosotros predicamos, hermano, tenemos que ser manso y humilde de corazón, y todo el pueblo dice amén y amén. ¿Y cómo? Porque es que todo nace de un conocimiento previo. ¿Ya? Si yo no tengo el conocimiento previo, ¿cómo voy a ser manso y humilde? Vamos a leer a Deuteronomios 4:10, a ver qué nos dice Deuteronomios 4:10. Deuteronomios. No sé cómo es en inglés, Deuteronomy. Es difícil. Yo lo puedo decir. Deuteronomios. 4:10. O paralipómenos, también le dicen paralipómenos. Deuteronomios 4:10, ¿qué nos dice? El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb,
cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. Entonces lo primero que tenemos que hacer para aprender es oír ¿qué? Lo que dice Dios a través de Cristo. Y luego tenemos que aprenderlas. Y después de oír y aprenderlas, tiene que nacer en nosotros el temor ¿de quién? De Dios. Y ustedes saben que para entender el temor de Dios, ¿cuántos pasos son, hermano Noé? 8 pasos. 8 pasos. Si los quiere anotar, Dieguito, pues lo puede decir usted. ¿Ya? El primer paso, ¿cuál es? Oír su palabra. Segundo paso, ponerlos por práctica. Tercer paso, inclinar el oído a la sabiduría. Cuarto paso, inclinar el oído a la inteligencia, a la prudencia. Luego, el cuarto paso, inclinar el corazón a la sabiduría. El corazón a la prudencia y el oído a la sabiduría. El quinto paso, dar la voz a la prudencia. O sea, hablar prudentemente. El sexto, clamar a la inteligencia. El séptimo, buscar a la prudencia como si fuera la plata. Y el octavo, escudriñar la prudencia como si fuera un tesoro. Y entonces, desde todo ello, vamos a ¿qué? A entender. Entonces, primer paso para aprender que yo sea manso y humilde de corazón, yo tengo que oír las palabras de Cristo. Luego, aprenderlas. Claro, si yo aprendo es porque las comprendí. Y luego hay que poner lo siguiente, que lo vamos a mirar en Salmo 119, 71. ¿Ya? ¿Qué debo de haber vivido antes para aprender esos estatutos? Entonces aquí viene una actitud que a todos nos cuesta. Hermana Sandra, a todos. Ya no nos escapamos nadie, a todos nos cuesta eso. Salmo, ¿cuál? 119, 71. Puede leerlo, hermano Noé, o Dieguito, no sé. O hermana Sandra. Bueno me es haber sido humillado para que aprendan tus estatutos. Entonces aquí aparece una palabra de la humildad. Es directamente proporcional ¿a qué? A la humillación. Porque una persona soberbia no la van a humillar, pero al humilde, a él humillan. Entonces aquí es donde viene que la humillación, yo cuando yo soy humilde y alguien viene y por mi humildad se aprovecha y me humilla, esa humillación a mí me abre las puertas ¿para qué? ¿Qué dice ahí la segunda parte? ¿Para qué? Para aprender ¿qué leyó la? Para que aprenda tus estatutos. Para yo aprender tus estatutos. Porque si no se humilla, entonces se vuelve soberbio y que no pase el examen. Ahorita vamos a mirar a Pedro que le faltaba eso, cuando sacó la espada y le bajó la oreja al siervo del pontífice, del sumo pontífice. Vamos a mirar ahora en el libro de ¿qué debemos de aprender antes para ser mansos y humildes de corazón? Entonces yo ya tengo que aprender, o sea, a mí me dicen, mira, para que usted se ponga rosadito, tiene que comer una fruta que tenga hierro, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, la que tiene hierro es el plátano, la manzana o algo así ya. Entonces alguien está diciendo, mire, esta manzana tiene hierro y le da glóbulos rojos, y entonces usted va a adquirir un rosado. Ahora, ¿qué tengo yo que aprender antes de los estatutos de Dios en el tiempo de la gracia? Porque una cosa es lo que yo aprenda ahorita andando con Cristo y otra cosa era lo que yo podía aprender andando con ¿quién? Con Eliseo o con Elías. Elías llegó un ejército de 50 hombres con su capitán, varón de Dios, que venga con nosotros. Y Elías dijo, si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma. Entonces, eso era en la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender ahora con Cristo? Porque Él dice, aprended de mí y llevad que mi yugo. Esto es diferente. Jesucristo es cordero y es león. Pero en el momento ahorita que estamos, Él es un ¿qué? Cordero, Él no es león todavía. O sea, en potencia es león, pero todavía no. Cuando Él tome y se siente en su trono, será un rey áspero y duro de carácter, será un león. Y ahorita nosotros nos toca aprender eso. Entonces ya la humillación, el que es humilde,
con la humillación es directamente proporcional. De acuerdo a la humildad, más es la humillación. De acuerdo a la humildad, más es la humillación. Pero esa humillación le da el privilegio de practicar ¿qué? De aprender ¿qué? Los estatutos de Dios. Porque si no es humilde, ¿cómo los va a practicar? Y si es soberbio, pues no puede practicarlos. ¿Ya me entendieron? ¿Sí me entendieron? O sea, la persona humilde es la que puede llegar a practicar, porque esa persona pues lo humillan, por ser humilde lo humillan, pero dentro de esa humillación usted está haciendo ¿qué? Practicando ¿qué? Que el amor todo ¿qué? Lo sufre, todo lo cree. Es algo bien raro, por eso es que yo siempre digo, el árbol de la ciencia del bien y del mal funciona ¿con qué? Todo esto funciona con algoritmos, pero el árbol de vida no funciona con algoritmos, funciona descifrando y revelando los enigmas. Estos son enigmas, ¿ya? Si yo soy humilde, es directamente proporcional ¿con qué? Con la humillación. Y si yo me humillo, voy a aprender los estatutos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque al humillarme, yo los tengo que obligadamente practicar. Por eso Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, si ya nosotros sabemos, puede leer Isaías 1:17 para saber qué es lo que vamos a aprender, porque ya nosotros no vamos a hacer descender fuego del cielo como Elías y matar un poco, no, porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces vamos a 1:17, ¿qué es lo que tenemos que saber? Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir el agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Entonces, imagínense. Entonces, aquí es donde viene la parte clave. ¿Ya? La parte clave. Aprender a hacer ¿qué? El bien, hermano Diego. O sea que si la persona se humilla, ¿está haciendo el mal o está haciendo el bien? Aprendió a hacer el bien. Y si la persona es humilde y viene otro y lo humilla y se queda quieto, ¿está haciendo bien o está haciendo mal? Está haciendo bien y se está evitando una cantidad de problemas. Yo he visto por ahí en las redes sociales de que se baja un tipo pero bravo del carro y llega, le rompe sigue hermano Mauricio, le rompe el espejo al otro, ¿ya? Y cuando se dan cuenta, 4 años de cárcel porque es una agresión, ¿ya? Pero si el otro hubiera sido humilde y hubiera traído, pues se evita todos esos problemas. Entonces uno evita muchos problemas haciendo eso. A veces, a mí me pasó una vez, yo llego y meto unas monedas donde se limpian los carros en la gas station y esa estaba mala y yo le había metido todo, no me quedé sin moneda. Entonces yo me enojé. Y llego yo, señor, esa máquina metí ahí todo y esto y lo otro y tal, yo no sé qué. Y había un señor. Y el señor me dijo, aquí están estas monedas, tenga. Me cayó la boca. Y yo todo enojado y el hombre, venga, aquí están las monedas. Y uno comete esos errores, ¿sí o no, Dieguito? Entonces yo lo que quiero hoy es que nosotros aprendamos de Cristo. Y así nos evitamos muchos errores. Imagínense donde yo ahí enojado y el que atiende ahí en la gas station también enojado. ¿En qué puede terminar? Una pelea. Pero Dios me guardó porque tenía un señor ahí y me dio las moneditas. Yo no me acuerdo si fue moneda o me dio $2 o algo así porque era algo así. Pero me dio dinero. Y me dio, tenga señor, no se preocupe, yo me desarmo. Entonces es la parte que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Ahora, de aprender a hacer ¿qué? El bien. O sea, cuando nosotros aprendemos de hacer el bien es con nuestro prójimo. Porque ahí dice 3 clases de prójimo, ¿cierto? Que es con los juicios, hacerlos bien los juicios, con el huérfano, con la viuda y con la desamparado. Ahora, hacer el bueno, hacer lo bueno, está impregnado ¿de quién? Del bien. Vamos a ver qué es lo que Dios nos declara a nosotros. Y que Dios pide de usted, hermana Sandra, de usted, hermano Mauricio, de Diego, de Noel y de mí. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? Vamos a ir a Miqueas, capítulo 6 y versículo 8. ¿Qué es lo que Dios me pide a mí? ¿Ya? Miqueas 6 y versículo 8. ¿Qué nos dice, hermana Sandra, si lo tiene? No sé. Miqueas. ¿Cómo se dice en inglés? No. ¿Cuál capítulo? 6 y versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
Ahí está. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sale la palabra humillación, pero ya sale la palabra humillación no ante el prójimo, sino ante ¿qué? Ante Dios. ¿Ya? Y fuera de eso, ¿qué pide? Mire, Él te ha declarado lo que es bueno, que está impregnado del bien. Hacer ¿qué? Justicia, hacer misericordia y humillarte ¿a quién? Ante tu Dios. 3 cosas que pide Dios, que está dentro de lo bueno. Pero el humillarse es el talón de Aquiles de los cristianos. Porque es que todos somos soberbios. Nacimos con eso, porque eso es de la carne. La soberbia es de la carne. Entonces cualquier cosita y le herve la sangre al hermano. Y usted lo puede ver que le cambia hasta el rostro a la persona. Le cambia hasta el rostro. Y esa persona en ese momento es humilde. Imagínese, y Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y nosotros, la paciencia que Cristo nos tiene es demasiado. Porque ahora vamos a ver un ejemplo que le tocó a nuestro amado apóstol Pedro. Porque Pedro fallaba también. Entonces vamos a mirar ahora algo muy importante que es para amar a nuestro prójimo. ¿Qué debemos de aprender? Pues esas 3 cosas, ¿ya? Hacer misericordia. Voy a explicar la justicia. La justicia que pide ahí Miqueas, que va ligada con misericordia, quiero que esto me lo comprendan bien, hermano Mauricio y hermana Sandra y Dieguito. Esta justicia que va ligada con misericordia no es la justicia del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento hay justicia, pero sin misericordia. Ahí dice ojo por ojo y diente por diente. O sea, no hay misericordia. Entonces, la justicia que está ligada con misericordia es la que se revela ¿en dónde? En el Evangelio. Romanos 1:17. Quiero explicar eso porque a veces uno dice, pero es que lo justo es justo, ¿ya? Entonces no es la debe, la paga. Ahora, lo uno no anula lo otro. También voy a explicar eso porque es muy importante entender todo esto. ¿Cómo nos dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, en el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es todo lo que habló Jesucristo y que está en tinta roja, y todo, de Génesis a Apocalipsis, que esté de acuerdo a las palabras de Jesucristo. Eso es Evangelio. En ese Evangelio se revela una justicia por fe. ¿Cómo revelo yo esa justicia por fe? Yo llego ante Dios. Voy a poner el ejemplo de que estaba en la cruz. Señor, yo la verdad estoy acá en esta cruz porque soy un pecador, soy asesino y soy ladrón y merezco este castigo. Pero Señor, yo reconozco eso, pero tú eres justo. Acuérdate de mí cuando vengas en el ¿qué? En tu reino. Eso es un acto de ¿qué? De fe. Porque decirle a otro que está igual crucificado, ¿sí me entiende? Un ejemplo, Dieguito está, vamos a poner un ejemplo, se encuentra en un lugar y está ya prisionero, vamos a decirlo. Y hay otro prisionero ahí con usted, y usted le está diciendo, óyeme, acuérdate de mí cuando usted sea el presidente de Estados Unidos. ¿Usted cree que uno le va a decir eso? Jamás. El otro puede estar más fregado que uno, ¿sí? Pero el hombre tenía un asunto de fe. Se queda mirando a Cristo y dice, este está acá, pero está injustamente, pero yo sé que él va a tener un reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dice eso y ahí nace ¿qué? La fe. Y esa fe revela que la justicia del Evangelio. Entonces Cristo le dice, yo sé que la otra justicia del Antiguo Testamento te ha condenado a ¿qué? A morir. Pero hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Entonces, Cristo no anuló la justicia del Antiguo Testamento. Porque Jesucristo no le dijo al soldado romano, mire, él ya se arrepintió, perdónenlo, bájenlo ya de la cruz. No, él tuvo que pagar porque la debía. Pero la otra justicia le dio un premio que no se lo ganó el otro. Hoy mismo estarás conmigo ¿en dónde? En el paraíso. Esa es la justicia que se revela en el Evangelio y que está llena ¿de qué? De misericordia. Es la única. Hasta ahí todo entendido, ¿cierto? Entonces por eso nosotros debemos ser misericordiosos porque hay la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Ahorita viéndolo a usted se me vino un pensamiento. ¿Cuántos jóvenes hay allá en el lugar donde tú estás? Son de todos, no solo son jóvenes, ¿Hay algunos hispanos ahí? Sí.
invite a los hispanos. De mi parte, dígale que yo les mando un abrazo y un saludo y que Dios los bendiga y que quiero hablar con ellos. Invítalos acá, estamos, hermano, les va a colaborar del transporte a ellos, que vengan contigo, ¿ya? Que vengan contigo porque ellos son los que están necesitando más, ¿ya? Y una enseñanza de esta los va a hacer libres de eso, porque es que esto funciona. Yo no puedo explicar cómo lo hace, pero esto es un milagro. Yo he visto personas como el hermano Jonathan, 17 años en drogas de todo, porque hacía hasta LSD, hacía de todo. Y yo le doy 2 enseñanzas y quedó libre. No porque yo lo hice libre, porque la verdad de Cristo, ¿qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Eso funciona porque eso es algo en el subconsciente. Eso comienza a trabajar de ahí. Son las palabras y van a decir, Dios dijo, sea la luz y fue la luz. Y dice Hebreos 11:3, dice, por fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y el universo, de ese versículo a mí me cambió mis perspectivas ya. Porque ni el James Webb ha podido llegar al final del universo, imagínate. Y si fue constituido por la palabra de Dios y nosotros somos el planeta Tierra, desde otro lugar se ve como nuestra galaxia se ve como una estrellita chiquitica que parece un puntico. Imagínate. Entonces nosotros vamos a entender aquí, para amar a nuestro prójimo, ¿qué tenemos que saber? De que hay una justicia, hay una misericordia, hay una humillación que tenemos que humillarnos ante nuestro Dios para que Él haga esa obra en nosotros. Ahora, amar a nuestro prójimo, ¿qué debemos de aprender? Aquí hay algo muy bonito. Mateo 9:13. Mateo 9:13. ¿Qué dice en Mateo 9:13? Véalo, ¿quién lo tiene? Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa es una frase que Jesucristo se la dijo a los fariseos, a los escribas y a los doctores de la ley, porque ellos se creían los intocables. Entonces Jesucristo le dice, óyeme, ustedes no han entendido qué significa la escritura que dice misericordia quiero y no sacrificio. Entonces ellos hacían los sacrificios de que los holocaustos, las ofrendas en el templo, hacían todo eso. Y digo, no, yo quiero esa misericordia. ¿No habéis entendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Por eso cuando Cristo les explica a los apóstoles y les dice algo tan bonito, porque eso a mí me agrada. Subieron 2 al templo. Uno era escriba, era fariseo, y el otro era un pecador. Y el pecador decía, Señor, ten misericordia de mí, sé benevolente, porque yo estoy mal, yo me siento ahorita mal. Y estaba así. Y el fariseo decía, yo no soy como él. Yo doy diezmos de todo lo que gano y ayuno 2 veces por semana. Esos eran los sacrificios que él hacía. Y por eso dice, Jesucristo dice ahí en Mateo 9:13, no, yo quiero que ustedes aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Eso no lo habían entendido ni los escribas, ni los fariseos, ni los doctores de la ley. Y Cristo tuvo que explicarle eso a ¿quiénes? A los apóstoles. Pero los apóstoles estaban fallando como nosotros hemos fallado. ¿Ya? Usted sabe cuando Pedro llega, después de que Cristo asciende, y ya Cristo le había enseñado, pero le costó. Él aprende eso al final. Cuando llegan Ananías y Zafira, ¿qué hace el apóstol Pedro? Le dice, óyeme, como que ustedes vendieron la cadena tal, sí, pues ahora por haber mentido van a caer muertos. ¿Esa es la justicia que se revela en el Evangelio? No. Por eso es que usted mira todos los 12 apóstoles. El único que no murió trágicamente, ¿quién fue? El discípulo amado, Juan. Pero usted mire las cartas de 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan, como él habla, lleno de amor y de misericordia. Y por eso es que la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Y Juan, había una persecución terrible, pero a Juan le dijo, vaya para una isla.
Yo de pronto me paso un poquito. Nos mandaron a vacacionar a una isla, pero Juan murió de viejo. Fue el único de los apóstoles que no murió trágicamente. A Pedro lo crucificaron. Pero Jesucristo le había hecho a Pedro: mira, el que a hierro mata, a hierro muere. Por eso Jesucristo es muy claro y dice: perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Pero una persona soberbia perdona. Humilde. Por eso es que tenemos que aprender de Cristo a ser humildes y mansos de ¿qué? De corazón. Por eso dice: perdonad y seréis ¿qué? Perdonados. Y luego dice: no condenéis, para que no sean ¿qué? Condenados. Y luego dice: no juzguéis, para que no sean ¿qué? Juzgados. Entonces de esas tres palabras yo me quedo con ¿cuál? Ay, perdonar. Pero hermano Henry, ¿usted lo va a perdonar? Sí. ¿Usted va a perdonar a su esposa que le fue infiel? Sí. Pero está embarazada. Yo la perdono. Claro, yo lo hice. ¿Fue fácil? No, hermano Mauricio. Pero eso está en mi conciencia cuando yo le propuse que nos viniéramos para este país. Y yo reconozco a esa niña como si fuera mía, la que estás esperando. ¿Usted cree que eso se me va a borrar de mi mente eso? Nunca. Pero si yo la hubiera hecho lo que me dijo un pastor, esa mujer lo que merece es que las bote a patadas del apartamento. Y yo me fui caminando como 4 horas por la ciudad de Bogotá, por el barrio Restrepo. Y yo pensando: no, yo no puedo hacer eso. Yo no lo voy a hacer. Si se pierde, que se pierda ya porque ella se perdió, pero yo no voy a colaborar para que se pierda. Yo voy a hacer todo lo contrario. Y comencé a llevarle serenatas, ramos de rosas y sabiendo todo. Pero ahí sí, como dijo Cristo, con tristeza. Solamente se perdió el hijo ¿de qué? De perdición. Y aún así yo todavía oro por ella, que un día llegue al conocimiento nuevamente de Cristo. Entonces, ese es el asunto. Por eso es que nosotros necesitamos aprender de quién, de Cristo, que es manso y humilde de corazón, y ponernos ese yugo. Y así nosotros vamos a hallar ¿qué? Descanso para nuestras almas. Ahora, ¿qué debió de aprender el apóstol Pedro? Porque Pedro era como nosotros. Mateo 26:54. ¿Qué debió aprender el apóstol Pedro? Mateo 26:54. 26:54. Mateo 26:54. ¿Qué debió aprender? Puede leerlo, hermana Sandra o hermano Noé. Pero como entonces se cumplirán... Pero ¿cómo entonces cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces van unos pocos a perseguir a Cristo, y entonces Pedro está con él. Y Pedro era de un carácter fuerte. Entonces saca la espada y le baja la oreja a uno de los que van a capturar a Cristo. Entonces Cristo coge la oreja y se la pone otra vez y queda sano. Y esa acción hizo que Malco se convirtiera al Evangelio. Y Cristo le dice: mire, Pedro, yo estaba predicando y usted no me oyó. Yo dije: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero usted no me oyó. Pero ahora guarda esa espada, porque el que a hierro mata, a hierro debe morir. Y ahí es lo que dice él. Usted no sabe que hay que aprender algo. ¿Cómo entonces se van a cumplir las escrituras? Que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si yo comienzo aquí a pelear, yo puedo pedir una legión de ángeles, pero ¿cómo voy a cumplir las escrituras? Si yo tengo que ir y morir en la cruz de Calvario y morir por toda ¿qué? Por toda la humanidad, por Diego, por Mauricio, por hermana Sandra, por Noel, por toda la humanidad, por los que me están oyendo en las redes sociales. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Entonces, por eso es que Cristo dice: aprended de mí que soy manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Pero esa humildad y esa mansedumbre nació de un previo ¿qué? Conocimiento. Jesucristo es el que le dijo a Pedro: ¿cómo se van a cumplir las escrituras si no nos humillamos, si no somos humildes? Ahora, el otro viene y lo humilla a Cristo. Lo agarra a bofetadas, lo latiga, le hace todo eso. El otro. Pero Cristo, lleno de conocimiento: yo tengo que sufrir esto
y humillarme, recibir esta humillación, porque de esta manera yo estoy cumpliendo ¿qué? El propósito de las Escrituras, que Cristo tenía que ir a la cruz del Calvario. Sí, mira este laberinto que hay, estos son los enigmas que yo le digo, que hay en el árbol de la vida. Pero si él se hubiera puesto como Pedro, dijo, páseme esa espada también, que yo voy a bajar aquí, no orejas sino cabeza. ¿Cómo se habían cumplido las Escrituras? Ahora, cuando tú o yo somos soberbios, no dejamos que el Evangelio se cumpla en nosotros. Acuerden de eso. Cuando tú y yo somos soberbios, no dejamos que las palabras de Cristo se cumplan en nosotros. Yo sé que esto es fuerte, ¿cierto? Porque una de las cosas más hermosas que Cristo dice es, había un hombre que escuchó mis palabras. Y yo lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Y vinieron cosas, no cayó, pero porque oyó las palabras y las puso, ¿por qué? Por obra. Pero uno que oyó las palabras y no las puso por obra, fue el que edificó su casa ¿en dónde? En la arena. Y vinieron los problemas, las situaciones y ¡pum! Se acabó todo. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener mucho conocimiento, Diego, de las Escrituras, para en un momento de ira usted pueda ¿qué? Stop. Aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Mire, tenemos que ser tan mansos y tener tanto conocimiento que de nuestra boca no salga ni una grosería. Porque usted sabe que lo más difícil en nosotros manejar ¿qué es? La lengua, la boca. Es lo más difícil. Tanto que el apóstol Santiago dice, si un hombre aprende a refrenar su lengua, es capaz de refrenar ¿qué? Todo su cuerpo. Entonces, imagínate todo lo que estamos aprendiendo hoy, Dieguito. Esto vale oro. Ni con todo el dinero yo podría comprar esto que estamos aprendiendo hoy. Todos estos enigmas como lo estamos descifrando. ¿Ya? Entonces Cristo se queda mirando a Pedro y Pedro. Señor, ¿cómo fue que tú dijiste? Para que se cumplan las Escrituras. ¿Y cuáles Escrituras? Bueno, Isaías 53. Como cordero fue llevado ¿a qué? Al matadero. Delante de sus trasquiladores ¿qué? Lo primero, no abrió su boca. Hasta Pilato se admiraba de que él no contestaba. Era callado. Humilde y manso ¿de qué? De corazón. Ahora, vamos a mirar ahora qué debemos de hacer antes para poder ponerlas por obra. Deuteronomio 5.1. Algo muy importante. ¿Ya? Por eso es muy importante que nosotros retengamos las Escrituras, ¿ya? Muy importante que retengamos las Escrituras, hermanos. Porque lo que tienes tú en tu mente es lo que te va a hacer funcionar como hijo de Dios. ¿Qué nos dice Deuteronomio 5.1? Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos, para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. O sea que ahora, Dieguito, nosotros tenemos que oír las palabras de Cristo, comprenderlas, aprenderlas, y luego viene lo más difícil, ponerlas ¿por qué? Por obra. O sea que yo llego, vamos manejando ahora, salimos aquí a manejar, y ciega, pum, se nos cruza un señor ahí. Y el hombre cometió el error y fuera, eso viene y nos insulta. ¿Cómo cree que usted va a reaccionar? Usted, me acuerdo de la enseñanza Cálmate, que me desespero. o bruto que una vez iba la hermana, bueno, lo puedo contar porque es un ejemplo bonito, una hermana esposa de un pastor, no voy a decir el nombre y entonces dice que se le cruzó, el pastor iba manejando y se le cruzó un viejo, o sea, un señor ya de edad, y entonces ella saca la cabeza por ahí, ¡viejo bruto! Así, dice, me salió. ¿Ya? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que oír, comprender, aprender con un propósito, ponerlos ¿por qué? Por obra. Muy bien. Ahora, por revelación de quién yo puedo aprender el Evangelio. Gálatas 1:12.
Gálatas 1:12, ¿qué dice? Ese es Pablo que está hablándole. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Eso es. Toda esta enseñanza es por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Mire, ustedes han ido ahorita hasta un primero, segundo, tercer y vamos a entrar a un cuarto nivel de comprensión. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. Pero ya sabemos que la humildad es directamente proporcional con la ¿qué? Con la humillación. Y que es necesario que yo me humille para aprender ¿qué? El Evangelio. Porque si yo no me humillo y me vuelvo soberbio, ¿cómo voy a practicar lo que he aprendido? No puedo. Pero ahora viene un cuarto nivel que ha estado oculto y ustedes no lo han descubierto. Y ahí viene el que es manso, el que es humilde de corazón y se humilla, ¿qué se vuelve? Entendido. ¿Qué más? Mire, se vuelve obediente. Ese tesoro está oculto ahí. Si es manso y es humilde de corazón y se humilla, intrínsecamente es ¿qué? Obediente ¿a qué? A todo lo que ha aprendido. Vamos a mirarlo eso con Cristo. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Se vuelve humilde. Pues, ¿qué nos dice? Dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose ¿cómo? Obediente. ¿Se humilló a quién? A sí mismo. ¿Por qué se humilló a sí mismo? Porque era la única manera para que las escrituras se cumplieran. ¿Ya? Se humilló a sí mismo y entonces al humillarse a sí mismo recibió todas las humillaciones que le hicieron todos esos soldados romanos que lo latigaron, todo eso, y sufrió porque el amor es ¿qué? Sufrido. ¿Ya? Y se hizo ¿qué? Obediente. Entonces cuando usted hace esas tres primeras partes, es manso, es humilde, directamente proporcional con la humillación, usted se vuelve obediente al propósito que Dios tiene contigo. Dieguito, cuando usted es humilde, manso de corazón, y la humildad te lleva directamente proporcional a la humillación, usted se vuelve ¿qué? Obediente a todo ese conocimiento para practicarlo, y esa obediencia te lleva al propósito que Dios tiene contigo. Entonces Dios tiene un propósito contigo, pero no lo podrás descubrir si usted no es obediente a todo esto. Dios tiene un propósito conmigo y lo tenía, y yo no lo pude descubrir hasta que yo no fui obediente. Pero si yo me hubiera quedado en Colombia, no, porque yo tenía otras metas, otras cosas. Entonces ahora, bueno, aquí, ¿cómo fue ya apareció la palabra ¿qué? Obediencia, ¿cierto? Es un cuarto nivel de comprensión. ¿Cómo fue esa persona que se humilla? ¿Cómo fue exaltado Cristo? Ahora lean el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Imagínense, lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Entonces hay algo muy bonito, hermana Sandra. Si nosotros ahorita somos mansos, humildes de corazón, y directamente la humildad es proporcional con la humillación, y nos humillamos, aunque tengamos la razón, porque Cristo tenía la razón, pero Él se humilló para que poder cumplir ¿qué? Las Escrituras. Y nosotros también nos vamos a humillar para poder cumplir las Escrituras, que el amor todo lo sufre, todo lo soporta. Nos humillamos, nos toca soportar. Entonces, Dios nos va a exaltar ¿a qué? Dice, Jesucristo le dice a los apóstoles: bueno, ustedes que han estado conmigo en las pruebas y tribulaciones, os digo que sentaréis en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Pero a los apóstoles les tocó duro porque en ciertas formas ellos no se humillaban, no eran misericordiosos con sus hermanos. Por eso es que cuando Pablo comienza a predicar, a él le fallaban muchas cosas, y lo mismo a Pedro. Jesucristo nunca mandó a que
y ahora vas a caer muerto. Jesucristo no, y Pablo, ahora lo entrego a Satanás. Cuando Jesucristo dijo eso, que entregaba a Satanás. Entonces ellos fallaron como nosotros hemos fallado. Entonces a nosotros nos toca ¿qué? Ser misericordiosos para alcanzar ¿qué? Misericordia. Y ser humildes, que directamente con la humillación nos humillamos, nos humillamos, no importa, para poder ser ¿qué? Obedientes a lo que nos han enseñado Cristo, a su palabra. Si yo no me humillo y soy soberbio, yo no puedo ser obediente a las palabras de Cristo. Todo esto está enlazado, esos son los enigmas, hermano Mauricio. Todos me están entendiendo, ¿cierto? Esos son los enigmas que hay en el árbol de la vida. Ahora, ¿qué le pasa al que se enaltece en lo relativo y qué le pasa al que se humilla en lo relativo? Porque nosotros estamos en un mundo que cualquiera nos puede decir una grosería y humillar. Y esto a mí me costó, sobre todo en el trabajo. A mí me decían algo y yo contestaba con las manos, con los pies, con las uñas, con todo. Yo no me dejaba. Y me decían algo de trabajo y ya sabían. Y yo, claro, no tenía el conocimiento y a veces, Dios mío, iba y oraba, Señor, perdóname porque no debía haber dicho esto. Y a veces buscaba a la persona y dice, ¿sabes qué? Discúlpame por lo que te dije. Me tocaba porque se me zafaba la cuerda, se me zafaba la cadena. Vamos a ver qué le pasa al que se enaltece en lo relativo y qué le pasa al que se humilla en lo relativo. Mateo 23:12, Mateo 23:12. Mateo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahí está. ¿Eso quién lo dijo? Jesucristo. Entonces ahí tenemos un tesoro oculto. El que se enaltece será ¿qué? Humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado en donde estemos. Ser siempre ¿qué? Humildes, que nos cuesta. No ha sido fácil para nadie. Eso nos cuesta y sobre todo al colombiano nos cuesta. A todo mundo, pero ahí donde nosotros tenemos que ser, ¿qué? Ser humildes porque el Señor enaltece al humilde. Incluso dice Jesucristo, dice, ve de lejos al soberbio y al humilde de cerca. Por eso cuando tú vayas a hacer la oración, nosotros por eso no podemos reclamarle a Dios. Porque el que le hace un reclamo a Dios es soberbio, no es humilde. Pero hay muchos hermanos que le reclaman a Dios. ¿Pero por qué, Señor, esto? Nosotros no podemos orar así. Nosotros tenemos que ser humildes. Porque si nosotros vamos a orar de esa manera, incluso cuando yo me sobrelevo en mi Señor, como hacía el otro, yo no soy como ese pecador ahí. Yo doy diezmos y ayuno 2 veces por semana. Aunque esté diciendo esa verdad, por menospreciar a su prójimo, ya no sale justificado. Y el pecador sí sale justificado. Ahora, ¿qué debemos de evitar con nuestro prójimo? ¿Qué debemos de evitar con nuestro prójimo? Mateo 20:25. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y el siguiente que dice. Mas entre vosotros no será así. Muy bien. Mas entre vosotros, hermano Diego, no será así. Ustedes saben que los gobernantes se enseñorean de la gente. Señorío. Y los gobernantes, los reyes, los gobernantes se enseñorean y los reyes toman autoridad sobre los demás. Y Jesucristo se queda viendo a los apóstoles, pero ustedes no van a ser así. Está difícil eso, ¿cierto? Porque a veces el pastor cree que se enseñorea la congregación. No es así. Eso está en 1 de Pedro, dice, no es siendo señorío sobre la grey de Dios. Y usted puede ver pastores que ejercen señorío. Es que aquí se hace lo que yo digo. Eso no lo debe decir un pastor. No lo debe decir. ¿Pero por qué lo dice? Porque falta de ¿qué? De conocimiento. Y entonces al no tener el conocimiento de la humildad,
pues no es directamente proporcional para recibir una humillación. Entonces, hay un hermano que está obrando mal, yo tengo que soportarlo. Pero yo no puedo decir, aquí se hace lo que yo digo, no puedo. Todos estos son tesoros, Dieguito. Por eso el tesoro oculto que hay de todo lo que hemos hablado es que esto nos lleva a ser ¿qué? Obedientes. Obedientes. Y entonces la obediencia es algo muy importante y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, ya para finalizar, entonces si yo no puedo ejercer dominio sobre la congregación, sobre ustedes, ¿cuáles son las 4 cosas que yo debo de practicar? Entonces sería manso, humilde de corazón, que si me humilla, pues soportarlo, sufrido. Y lo último, ser obediente a las palabras de Cristo. Pero ¿cómo proyecto esto a los demás? ¿Cómo lo voy a proyectar? Ya, porque yo tengo que enseñar lo que yo he aprendido, se lo tengo que enseñar a los demás. Pero ¿de qué manera yo voy a proyectar eso? ¿Regañándolos? ¿Injuriándolos? ¿Sintiéndome yo superiores a ellos? ¿O de qué manera? Y aquí es donde viene el tesoro de los tesoros. Segunda de Timoteo 3, antes de eso vamos a leer algo muy importante. Ya ustedes lo han leído todo esto, ¿cierto? Entonces vamos a leer primero segunda de Timoteo 3:14. ¿En qué Dieguito debe de persistir y debe de persuadirse? ¿Qué es persistir? Darle continuidad a esto que ha aprendido hoy y llevarlo a la práctica. ¿Qué es persuadirse? Esté usted totalmente, plenamente, doblemente convencido. Que usted dice, yo sé que esto es así. Esto no, que no lo ponga en duda, es que esto funciona, es así. ¿Sí? Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 3:14, hermano Noé. ¿Qué nos dice? 2 de Timoteo 3:14, ¿qué dice? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Óyeme, persiste, Dieguito, persiste en lo que has aprendido hoy. Hermano Mauricio, hermano Henry, persiste en lo que usted hoy ha enseñado. Y te persuadiste. Persuadiste es, y estás plenamente, ¿qué? Convencido que esto es lo que debemos que hacer. Doblemente convencido es persuadirse. Doblemente convencido. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que persistir en esto y persuadirnos en lo que hemos aprendido y tenemos asegurado el arrebatamiento. Y ahora, ¿cómo yo proyecto todo esto a los demás? Porque ya yo voy a persistir, a persuadirme en ser manso, humilde, en ser en ser aguantar bien la humillación y fuera de eso, pues ser obediente a lo que he aprendido. Pero ¿cómo proyecto eso a los demás? 4 cosas. Segunda de Timoteo 3, ahora el versículo 16. ¿De qué manera yo lo proyecto? Segunda de Timoteo, ahora 3:16. ¿Qué nos dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Un momentico. Dieguito se acuerda cuando yo le enseñaba que usted tenía como 8 años de edad. Un poquito. Pero yo le enseñaba a usted y, bueno, no se acuerda, pero yo nunca lo regañé. Y yo me acuerdo que él buscaba en la Biblia y era todo. Y yo nunca lo regañé ni ejercí dominio sobre él. Y a veces me leía en otras partes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama enseñar. Enseñar es el arte de que usted puede transmitirle al otro la enseñanza sin ejercer ni dominio ni autoridad en lo relativo, pero sí autoridad en la sapiencia de las cosas, en sabiduría, pero no en la autoridad relativa. A mí me nombran de 11 años, de 11 años me nombran profesor de niños de 7 a 9. Y a mi amigo lo nombran, él tenía 13 años, lo nombran de 11 a 12 años maestro. Entonces cada uno tenía un estilo de enseñar. Entonces yo, dentro de mi niñez de 11 años, yo dije, ¿cómo me gustaría a mí que me enseñaran? Pues a mí me gustaría que me enseñaran, pues, algo que no me impongan las cosas, sino algo suave.
Entonces, muchachos, vamos a aprender un versículo y a cantar el coro, y después de eso nos vamos a mirar en un libro que yo tengo de figuras bíblicas y trae con preguntas. Y yo enseñaba el versículo y cantamos el coro, y de una vez todos en una rueda así. Yo me acuerdo que los niños me abrazaban, porque yo era otro niño. Y mirando el libro y eso, y ellos ahí, y eso. Y el otro que estaba al otro lado era con una regla, y todos eran así. Y alguno que usted, porque ¡pam!, y le pegaba con la regla. Como al mes, nadie quería estar con el otro. Y le dieron quejas, los padres de familia le dieron quejas al pastor. Y entonces, que todos quieren con el hermano Henry. Todos los niños querían conmigo. Y entonces el pastor me dice, hermano Henry, ¿cómo enseña usted? Que todos están pidiendo es por usted, que usted les enseñe. No, pues yo le enseño como yo pensé que era lo mejor. No es ser, acuérdese de esto, cuando tú estés dando estudios bíblicos y enseñanza, no debemos de ejercer ¿qué? Dominio sobre los demás, ni autoridad. Primero, debemos de ¿qué? Enseñar. Luego la enseñanza va a ser redarguida a la persona, como ahorita que están pensando ustedes. Usted está pensando ahorita muchas cosas, porque la enseñanza ha sido para eso, ¿ya? Y después de eso, ¿qué viene? Que la persona se corrige sin yo presionarlo. Y después de eso queda ¿qué? Instruido en ¿qué? En justicia. ¿Les gustaría hacer una oración para que el Señor nos dé ese privilegio de practicar todo esto hoy? De persistir y de estar convencidos. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta enseñanza que tú me has dado, como tú dices que das pan al que come y semilla al que siembra. Señor, yo estoy sembrando esta semilla en los corazones que están en las redes sociales, en los hermanos que están aquí en este salón de conferencias y en mi vida. Señor, los entrego en tus manos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, para que tú seas como aquel alfarero que nos está moldeando, y háganos, Señor, conforme a tu imagen y semejanza, y permítanos, Señor, al hermano Mauricio, a la hermana Sandra, al hermano Noé, al hermano Diego, y a todos los hermanos que hoy no pudieron venir, también permítales, Señor, que todos nosotros estemos en el grupo de los escogidos, cuando tú mandes a tus ángeles a juntar a los escogidos desde un extremo del cielo al otro, que nosotros estemos en ese grupo, Señor, porque queremos, Señor, estar contigo, verle cara a cara, estar en el arrebatamiento. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, Dios les bendiga grandemente. Un saludo para los hermanos de YouTube, Dios les bendiga.